feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms. I'm caught in your whispers. There's nothing that I could do. So won't you ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Lo que acabamos de ver es un fragmento del trabajo de fin de curso de Miguel López, quien me acompaña aquí a la derecha. Bienvenido, Miguel. ¿Qué Hola, tal? muchas gracias. Y Alejandro Pérez Pareja, profesor de los cursos de moda digital y pasarelas virtuales y muchos otros. Y bueno, pues hoy Miguel ha venido a la sede de la escuela a contarnos un poco cómo ha sido su experiencia tecnocreativa y lo que le ha aportado y en qué está ahora, ¿no? Entonces, bueno, Miguel, preséntate un poquito a nuestra audiencia, de dónde vienes, qué has hecho antes y cómo has acabado aquí. Yo soy, bueno, diseñador de moda digital 3D. Yo estudié diseño de moda en la Politécnica de Madrid y después de acabar los estudios me mudé a Londres buscando, pues eso, trabajar como diseñador en la gran ciudad, con grandes diseñadores y bueno, acabé trabajando para Vivienne Westwood en varios departamentos y a raíz de la pandemia, porque bueno, estuve varios años en Londres trabajando, pero fue a raíz de la pandemia cuando decidí reinventarme un poco, buscar otras formas de poder yo seguir trabajando de lo mío, de seguir diseñando, pero en condiciones pues un poco anormales, estar encerrado en una habitación, pocos medios y poca gente a la que puedes ver y contactar y por supuesto ninguna tienda donde poder comprar materiales ni nada. Entonces fue a raíz de esta situación cuando decidí volver a estudiar, me apunté a un máster, a unos cursos y a raíz de esos cursos y del máster decidí meter pie en este mundo del 3D por varios motivos. Precisamente por ese punto sostenible que a mí me atraía muchísimo y también estar forzado a no salir de tu habitación y tener que crear con lo que tienes, que es un ordenador y un móvil, básicamente. Sí, bueno, que al final son las circunstancias que te llevaron a ello, pero que también es parte de lo que te aporta Claro, en la moda obviamente. 3D, ¿no? Que Sí. ahorras espacio también, no necesitas un súper taller, hacer miles de pruebas, cortar y... Claro. Y bueno, ¿y qué te ha aportado a ti el 3D? Ahora nos contarás un poquito las prácticas en las que estás realizando, pero ¿qué te ha aportado en cuanto a ti como diseñador a la hora de crear contactos con empresas y presentar tus trabajos? Personalmente como diseñador me ha aportado mucha libertad, bastante libertad y también quitar ese miedo a pasarte de la raya cuando estás creando, pasarte de pues, no sé, yo diría palabra como hortera o extravagante, bueno, da igual, o sea, es poder utilizar tejidos infinitos, materiales que no usarías en prendas o que no vas a encontrar en una tienda al uso. Así que personalmente me ha aportado libertad y salir de ese perfeccionismo en el que estaba yo muy metido, que estaba como muy limitado. Y profesionalmente, al ser algo que está empezando, bueno, de lo que se está empezando a hablar sobre todo en España, porque en el mundo ya se hablaba del 3D y estaba un poco Está como mucho más avanzado. como la lejanía, son otras personas, son ingenieros, no son diseñadores. Ahora que está todo mucho más cercano y que además es muy llamativo, mucha gente pues ya me está preguntando cómo funciona, de qué forma se está trabajando y bueno, ya profesionalmente también pues encontrar un trabajo de diseñador en este sector que está empezando es muy enriquecedor. Estoy viendo cómo se empieza a trabajar con programas de 3D en el sector moda durante una producción de una colección cualquiera, así Sí, cosas que que... antes eran inimaginables, incluso serían como un poco marcianas, ¿no? Digamos. Sí, era un mundo de ingenieros, una cosa que un diseñador de moda no iba... ¿Qué te decían Le iba a ti? encargar a otra persona, ¿Qué te decían pero... a ti, por ejemplo, cuando decías, estoy estudiando ahora moda 3D? Para La gente videojuegos. bastante curiosa, porque le decía, ay, ¿eso cómo es? Entonces ya pues, le enseñabas algún render o alguna imagen que habías hecho, en plan de, pues mira, es que he hecho esto. Y ahí la gente sí que se interesaba bastante. Era una cosa, como es una cosa nueva y además muy llamativa, pues
claro, te preguntaban, ¿de qué forma y cómo lo haces? ¿Pero esto es muy real? ¿Esto es una foto o esto es digital? Tú decías, pues digital, pero bien podría ser también físico, porque Claro. esto lo puedo sacar del ordenador ¿Quieres? Te lo hago en un momento, ¿eh? y te lo hago en un momento y además con la seguridad de que va a quedar bien, que eso es otro punto muy interesante para los diseñadores, el poder eliminar pasos de prototipado, o sea, eliminar errores o que los errores que cometas se cometen en ordenador, que eso es el punto también sostenible que tiene toda esa herramienta 3D. Ujú. ¿Te decían a ti lo mismo? Que qué bonito era y que sí me parecía una foto cuando decías que estudiabas y que realizabas cosas en 3D. Bueno, yo es que empecé no por el mundo de la moda, sino más por el mundo de la arquitectura y de diseño de producto. Pero sí, una vez que desde mi punto de partida creo que es más fácil entender el mundo de la moda 3D. Más que nada porque ya entiendes de unos materiales, de unas texturas, y eso te ayuda a ver que una interfaz como Clo se te hace muy amena. Y entonces el conseguir un objetivo fotorrealista te es más sencillo, ¿no? Desde un ámbito un poco más técnico en vez de más de diseñador, ¿no? Teniendo en cuenta que yo estudié diseño, pero Claro. me fui más al ámbito técnico, ¿no? En este sentido. Y sí, por supuesto, esto de generar un tejido, generar una prenda y hacerle una buena iluminación hace que tengamos pues ese aspecto realista y, bueno, muchas veces incluso esa imagen, ¿no? Esa prenda que hemos hecho en 3D se la podemos aplicar a una fotografía y la gente no va a saber si esto es real, fotomontaje o cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy llamativo, sí. Bueno, pues si te parece, Miguel, te dejo que nos enseñes tus trabajos, a ver qué evolución has hecho, si quieres, Muy bien. para que Sí. comentarlos más técnicamente. Bueno, yo creo que es importante también recordar que yo partía de cero en temas de 3D. Yo había estudiado todo moda física, o sea, Ujú. patronaje en mesa, modelado en maniquí, con tejidos reales. Entonces, para mí fue todo novedad y ¿Y yo qué tal creo te que llevabas con los ordenadores en ese momento? Que es bien, quizás porque una de teníamos las que trabajar. preguntas- Yo era el pack Adobe, yo era el pack Photoshop, Claro. Illustrator y InDesign. Entonces yo lo tenía cumplido y además, pues herramientas bastante, conceptos ya conocidos. En el 3D empiezas a trabajar unos conceptos que son desconocidos. Si eres curioso, pues te va a parecer muy interesante y vas a querer profundizar, pero que a lo mejor impone un poco al principio, pero aún así, desde el primer nivel ya se ven como resultados. Bueno, esto ya es una primera imagen de Muy reveladora de- Ese fue el de lo que vamos a ver. primer nivel. Entonces, nada, hice una mini colección de 5 piezas nada más, que era parte del trabajo final. Yo en este caso hice como una especie de diálogo naturaleza-humano, cómo ambas partes se adaptan uno al otro, cómo conversan, cómo dialogan y a raíz de eso yo empecé a diseñar ya prendas finales, o sea, no eran ni siquiera pruebas, eso es lo que tiene el 3D, ya vas directo al final. Y además pude hacer mis propios estampados, que era muy importante en esta colección, que era tan orgánico, que necesitabas pues motivos muy naturales. Y entonces un estudio de tejidos, un estudio de materiales y de colores y ya primeros renders, o sea, primeros trabajos, diseños Impresionante, en el ¿sí? que yo hablaba pues eso, cómo la naturaleza y cómo el ser humano están siempre en una relación amor-odio en el que ambas partes pues están como en lucha y también en colaboración. Y nada, pues estos primeros diseños, o sea, ni yo mismo me creía que yo había hecho esto, pero bueno, Bueno, aquí tienes una parte, ¿no? Los anudados. Sudaste un poco, ¿no? un poquito. Sí, es que la herramienta tiene sus pros y sus contras, pero lo que decía, hay que ser muy curioso y tenerle de verdad mucho cariño a este... Y practicar al final, ¿no? Es practicar. Sí. Y tener paciencia, mucha paciencia. Bueno, nada, en este primer nivel pues quise utilizar varias herramientas que el programa ofrecía, pues desde pelo, poder exportar mis propios estampados, diferentes calidades de tejidos, caídas, quise sacarle el mayor jugo posible. Es el primer nivel, ahora mismo veo esto y digo, se podría hacer hecho mejor, pero bueno, que para ser un primera toma de contacto, muy bien, podemos ver, ya pude meter hasta pespuntes y detalles muy, muy finos. ¿Sí te llamó a ti la atención? A mí me llamó mucho la atención
todo el tema de texturizado que él aplicó, ¿no? Porque normalmente en los primeros niveles no se ven diseños con muchos volúmenes ni con mucha caída, o sea, siempre falta algo, ¿no? Y en el caso de Miguel, diseños muy atractivos, creativos, volúmenes, detalles como pespuntes, algún elástico, y luego el acabado, cuando lo ves aquí estamos viendo la presentación, pero cuando lo ves en pantalla y lo ves de cerca, pues el acabado está muy bien realizado, y eso, bueno, me llamó mucho la atención de Miguel, que desde el minuto 1 el texturizado, que es una parte tan importante, la consiguió hacer de manera muy realista. Eso fue el último diseño, fue en el que yo ya vi ese puntazo a la hora de utilizar materiales, hasta qué nivel de... Bueno, es que quiero pasar rápido porque creo que el último diseño es el que tiene más carga de Bueno, todo este tema. De hecho, incluso aquí en las cremalleras parece que es más realista, sí. ¿no? Wow. El hecho de cómo las realizó, cómo las cubrió también. Y bueno, sin duda el diseño que más me llamó la atención efectivamente es el último. Este de aquí. Este de aquí. No es para todos los gustos, pero aquí lo que quise investigar sobre todo fue los acabados y acercarme a esa fotorrealidad que el 3D te ofrece, poder hacer pues un encaje, un roto e incluso meter lazos y fruncidos. Y yo creo que aquí y eso fue el punto final del primer nivel, que dije, o sea, esto es el futuro, es presente y es futuro, porque esto es alucinante el poder llegar a esto. Parece real, o sea, parece que has hecho una fotografía de un tejido real con sus rotos. Aquí Miguel pues trabajó cosas que no habíamos visto en clase, como son mapas de opacidades, encajes que no habíamos visto, cómo realizar rotos, como los hizo él mediante estos mapas. O sea, eso también hace ver que Miguel tenía como ese punto autodidacta, que iba siempre como un pasito más allá, ¿no? Y eso es como... A mí me llamó tenía mucho la muchas atención. ganas. Me llamó mucho la atención porque además ya no solo se ve en su trabajo final de curso, sino que en las clases él sacaba el máximo partido y tenía unas dudas siempre como que iban un poco más avanzadas, ¿no? Entonces, bueno, es el típico alumno que un profe quiere. Y que sus compañeros es un poco de pedante. Bien. Sí. Pero también puede motivar a los compañeros que dicen, oye, ¿por qué está...? Muy bien, porque además muchas de sus dudas, o si presentaba alguna imagen y demás, ayudaba al resto de los alumnos como a decir, joder, si esto lo está haciendo una persona con el mismo nivel que yo. O sea, abro las comillas y las cierro porque es una persona que no había visto el 3D nunca. Entonces, llegar a conseguir este nivel de detalle con apenas las 10 horas de curso más las 5 clases en directo, o sea, estamos hablando de 15 horas más todo su trabajo, por supuesto, que no son solo 15 horas, sino que ahí por detrás hay muchas horas de trabajo y de seguir utilizando el software y no quedarse con lo que el profesor da, sino ir un poquito más allá, pues consigues resultados de este tipo. Y esto, por ejemplo, te facilita mucho la comunicación luego hacia afuera. Si tú, pues mira, la forma también, Alejandro porque conoce, pero yo sin conocer el software ni practicarlo, creo que es impresionante que desde un primer momento ya sabes captar y comunicar lo que quieres transmitir con esta prenda. Entonces yo creo que en cuanto a nivel de comunicación y poder, como tú has dicho, ¿no?, expresarte creativamente, al final es una herramienta impresionante. Sí, sí, el poder tener control, ya digo, sobre el patrón, sobre el diseño en general, pero también sobre el tejido, que para un diseñador y para un concepto es que va de la mano. O sea, el tejido es tan importante como el diseño, o sea, como el volumen o como la silueta. Entonces, en ese sentido sí. Ya luego pasamos al nivel 2. Que ya no sé qué has hecho entonces. El nivel 2... Bueno, fue superarse, la verdad. El nivel 2 ya, como veía que había otro trabajo después, el nivel 3, hice una colección, bueno, pues que se iba a extender durante los 2 cursos, porque íbamos a tratar, aunque en el nivel 2 ya empezábamos con animaciones, en el nivel 3 ya es cuando poníamos un ambiente y creamos un escenario. Entonces, para este concepto que ya le tenía yo muchas ganas hace ya mucho tiempo, y lo que decía, limitación de espacio, de tiempo en mi casa, no me iba a permitir hacer algo así. No, con el 3D dije... Y de tejidos, o sea, hubiera gastado tejido, pero vamos. Aquí dije, lo sacamos todo y lo vamos a dividir en dos partes. Entonces creé esta colección
The Self is Neither He or She. Es una colección en la que hablo pues eso, de las figuras, sobre todo las figuras femeninas, pero queriendo borrar esa línea del género. Entonces, partiendo de estas referencias muy clásicas de pintura y de... Pues aquí tenemos a Virginia Woolf, del que saqué el título de la colección, con su obra Orlando. Quise tratar este tema que está muy de moda, pero también que es una realidad, que pronto dejará de ser una moda para ser una realidad constante. Sí. Y yo quise pues ser partícipe de esta discusión, de esta conversación con esta colección, en la que hablaba pues eso, de dos formas, dos personalidades se encuentran en el medio, una personalidad más guerrera y una personalidad más pacífica, pero con ambas partes muy fuertes y con un mensaje. Y la importancia de las manos en esta colección, vamos a ver los patrones también, que son como nuestras armas y nuestras formas de expresarnos y defendernos. Entonces aquí trabajé muchos materiales, todos con por supuesto una paleta de color, y entonces, bueno, pues me puse con estos materiales que ya tenía claro que quería, pues mucho terciopelo, mucho lamé, pues incluso pues un patchwork que encontré también por internet. Los guateados también muy bien. Es que el tema de materiales, es que de verdad que podríamos también. Es que ambos guateados, este está muy bien, o sea, es que... Aquí incluso me atreví a hacer mis propios mapas de textura, bueno, el mundo del 3D se trabaja por mapas. Aquí ya es cuando dije, venga, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer nuestros propios mapas. Y entonces este tejido, que es como de seda, tiene un print original que hice yo para esta colección, pero también tiene como un efecto de relieve que lo hice yo pues un poco pues trabajando en Photoshop, que es la herramienta por ahora que yo tenía para trabajar esos tejidos. Y de ahí salió pues los diseños, referencias por supuesto de diseñadores ya conocidos, muchas, pero en mi vida podría haber dicho que voy a hacer esta chaqueta y esta falda en real, claro. Y lo conseguí hacer sobre una mesa y con un ordenador, con mi ordenador portátil además, que no es lo ideal, pero bueno, funciona. Me gustó mucho el efecto, que ahora lo veremos en la animación, de las manos justamente en este vestido, ¿no? Porque cuando el avatar, que él no lo representa, sí. Yo también soy partidario de ello, cuando el avatar se mueve, al tener esa fluidez de tejido, las manos parece que se están moviendo dentro. Entonces me gustó mucho. Sí, no, en esta colección las manos eran muy importantes y en este caso las manos son unos patrones muy finos, hay mucha punta, mucho pico. Eso en la vida real, hacerlo, coserlo, tiramos a un nivel de alta costura, y también nos puede permitir el 3D llegar a esos niveles, poder representar diseños bien de alta costura también en un ámbito digital. O sea, lo digital y la alta costura también van de la mano. Claro, o sea, sí, de hecho está comprobado, ¿no? Pueden convivir perfectamente. Sí, lo he comprobado, sí. Así que bueno, me llama lo mismo. Quiero ver esto animado, o sea, lo quiero ver ya porque esos volúmenes. Trabajar volúmenes, eso el Clo y el 3D, vamos, con mucho gusto. Este fue nuestro primer contacto con la animación. Y aquí es cuando ya todo, nunca mejor dicho, cobra vida. Sí, además no se quedó con una animación y nada más, sino que te marca varios planos. Yo tenía también conocimientos de fotografía de otros cursos que había hecho, entonces referencias visuales. Este me ha llamado la atención porque digo, ese volumen. Este es el que casi todo el mundo me pregunta qué es, porque es un conjunto de tejidos, una explosión de tejidos encima, además rosa, rojo. Sí. Y bueno, es un diseño que, como digo todo el rato, no lo habría podido hacer en físico, no me habría atrevido, y el 3D me permitió soltarlo todo. Y aquí es donde el tejido que yo desarrollé, con los mapas, con los colores, con los relieves. Así que, pues un
un trabajo de 3D ya muy completo. Sí. Desde tejidos, patrones, animación, esos encuadres y el tema del renderizado, que también es súper importante para llegar a Sí, al a final esos detalles. Las horas de render que le has dedicado hacen que tenga esta calidad, porque Sí. si no, de hecho, podríamos multiplicar esto por 4. Esto está sacado a Full HD, imaginemos esto en 4K, En 4K, ¿cómo claro. se vería? Además, lo único claro, tiempo de render, y el profesor que no fue muy malo con ellos, sí les pidió solo Full HD. Y menos mal, porque menos mal. fue en el último trabajo en el que hemos visto al principio, en el que eso del renderizado y la potencia de tu ordenador, ahí es donde entra ya... Sí. Aquí es donde ya se completa, digamos, estos 3 El niveles círculo, que ¿no? yo creo que son 3 niveles muy completos. O sea, te permiten llegar, insisto, que es que yo no tenía ni idea de 3D al principio y he podido llegar a un nivel de producción, de crear un fashion film, a mi manera. Eso no te lo permite una carrera ni en 4 años. O sea, llegar a hacer tantos patrones, tantos modelos, con diferentes tejidos y poder tener a tu modelo digital que te lo va a pasear, que vas a poder grabarlo, que vas a poder montarlo y además con tu música y con con todo tu concepto, es súper reconfortante para un diseñador. Sobre todo un diseñador novel que tiene pues todavía como esa inquietud y Mucho esa que curiosidad. Justo, mucho que Y contar. trastear también, ¿no? Trastear. Sí, Pero- lo bueno de Miguel es que ya en el segundo curso él ya empezó a contar muchas cosas. Lo que pasa es que le faltaba incluir un escenario, ¿no? un espacio. Y creo que bueno, ya en pasarelas, ahí es cuando ya Claro. es el culmen, ¿no? Es el círculo cerrado en el que nos representa su idea principal en un escenario que va totalmente acorde con sus diseños. Claro, aquí el escenario era súper importante para poder ya como cerrar esta historia, que aquí en la presentación, porque era parte del briefing, seguíamos trabajando y se tenía que explicar, tenía que como concluir un poco, pero aquí lo que me centré sobre todo fue en el espacio. O sea, el espacio era como muy importante en este concepto, era un espacio, quería buscar un espacio pues que fuera muy decadente, muy destruido, con mucho detalle de oxidado, con, bueno, pues un espacio muy catastrófico y luego llevarlo a un espacio casi neutral, angelical y de serenidad. Entonces, también el 3D me permitió llegar a ese punto tan concreto, por ejemplo, con el primer escenario que tenía, que fue el de, bueno, aquí los diseños, pues que ya hemos hablado de diseños y de Sí. materiales. Pero está muy bien igualmente, o sea, aquí tuviste un trabajo de materiales con los mapas de normales, muy grande, y bueno, también el hacerle, ¿no? Esa caperuza, ¿no? Sí, fue esa máscara. casi un accesorio que también 3D permite crear Generarlo. estos accesorios que también completan los looks. Es que yo creo que del tercer nivel, por supuesto que es pasarelas virtuales, Sí. me quería centrar sobre todo en la pasarela que por supuesto explico y tiene su concepto, pero fue llegar a esta presentación o a este ambiente que creé pues con unas espadas que están atravesando unas columnas que están ya casi destruidas. Era un poco pues el concepto de romper moldes, de también pues esa lucha pasada que ha habido, la que sigue habiendo y de qué forma nos encontramos con unos pilares que todavía existen en la sociedad, pero que ya están medio destruidos, que aún queda destruir más, pero bueno, eso es lo que quería representar. Eso, Y claro. perdona que te interrumpa, nada, pero ¿no? para la gente que nos está viendo desde fuera, que a lo mejor sí que vienen de diseño de moda y dicen, bueno, patronal al final lo puedo trasladar a un ordenador, pero ¿cómo puedo llegar a crear un escenario así si a lo mejor no tengo nada de infoarquitectura en mi cabeza o de diseño de interiores, ¿no? Pues para eso está Alejandro, por eso tienes a Alejandro. No, aquí estuvimos trabajando con 3ds Max, Sí. que es un programa de 3D, de modelado 3D, bastante complejo, pero Sí. muy completo. Con 3D Max puedes modelar desde zapatos Sí, hasta cualquier muebles. cualquier complemento, o sea, todo. realmente puedes modelar
cualquier cosa que te imagines. Es un software que se utiliza, pues sí, por supuesto, para generar complementos tipo zapatos, se pueden generar bolsos, y ya saliéndonos un poco en el mundo de la moda, con 3D Max se modelan a lo mejor personajes para videojuegos, personajes para cine, o simplemente una reconstrucción de un mundo. ¿Vale? Y un poco más en ese ámbito es hacia donde nosotros íbamos, ¿no? en el curso de pasarelas. Íbamos a construir una pasarela, que no tenía por qué ser la típica pasarela de pasillo y paredes, sino que según tu inspiración, y la de Miguel era muy clara, de hecho sí que tiene el pasillo, pero no... Pero lo tiene bastante... Está complicado. Sí. Claro, entonces, básicamente se aprenden los conceptos más básicos del modelado, los conceptos más básicos del texturizado, aunque aquí no lo parezca, porque Sí, bastante... él trabajó muchas texturas, como veis aquí, bueno, cementos, también vemos algunas bibliotecas donde podemos adquirir texturas de muy alta calidad que nos van a ayudar a generar pues entornos así, ¿no? Muy importante también que, bueno, la iluminación, ¿no? El 3D no es solo el modelado, es la iluminación, el tiro de cámara y las horas de render y postproducción. Entonces, bueno, yo creo que Miguel lo cogió todo, Me hizo piqui piqui. removió la costelera Me hice un y le cóctel. salió un proyecto Si queréis muy vamos a llamativo. comentarlo sobre el propio vídeo, que yo Claro. creo que así es más fácil para los que nos estén viendo en casa aquí. Sí, ahí. Ahora veremos. Lo que estábamos Sí. justo comentando. Era súper importante, y lo decía Alejandro, es verdad que las pasarelas, como las conocemos hasta ahora, han sido siempre un pasillo, o en su caso un diseñador más importante, pues un palacio entero para poder enseñar sus prendas, pero en el 3D esa línea o esas 4 paredes en los que enclastas un desfile ya no existen. Yo aquí en este caso efectivamente puse un suelo, unas paredes y unas columnas, pero es que se puede modelar hasta nubes y te pones a andar sobre nubes si quieres. O sea, puedes llegar a unos universos. Esto es lo bueno del 3D, que te da totalmente una libertad que no te da el mundo físico, ¿no? Por así decirlo. Y ya no solo todo el modelado que hizo, porque el 3D te permite eso, pero también te permite generar un modelo tridimensional, como en este caso es, como vemos en pantalla, la prenda moviéndose, y lo que vemos por detrás de la prenda es una fotografía 360 grados que la integramos a base de iluminación y generar la sombra del avatar, ¿vale? Sí. Muy importante en este sentido la escala. Tenemos que intentar respetar al máximo la escala de cuánto mide una persona con un referente que normalmente conocemos. Un ladrillo, un árbol, una losa del suelo. Entonces, bueno, podemos conseguir con esto de pasarelas, con el 3D, poder hacer que nuestro modelo camine por cualquier espacio que creamos, ¿vale? De hecho, estas fotografías 360 grados son de biblioteca también, pero podríamos, nosotros con una cámara, podríamos realizar este HDRI, ¿no? Que se llama. Entonces, bueno, las posibilidades son ilimitadas, como veis. Nosotros en el TFC sí que, bueno, a lo mejor me pasé, pero sí que pido... Él se pasó realmente, yo no pido una animación sino un HDRI, pero él demostró que se podía hacer, y además lo demostró que se podía hacer incluso con una integración con sombra, ¿vale? Y esto era lo más importante, ¿no? No solo el poder hacerlo, sino hacerlo e integrarlo en el ambiente. Para que quede lo más realista posible Claro, al final. claro. Sí. Entonces, bueno, esta es la base, ¿no? de poder crear una pasarela, ¿no? Que no hay límites, y que según la inspiración que tengas, pues que generarlo, según también el tiempo que tengas de entrega, puedes generarlo pues en un determinado tiempo. Sí, hay que contar con mucho tiempo y son horas de dedicación, pero lo que he dicho todo el rato es esa curiosidad o esa motivación o esa necesidad, yo personal, que tenía como diseñador, de necesitar expresarme. Ya con este último render, cuando dije, si es que estoy poniendo lo que he hecho en 3D en un espacio real, o sea, es una foto de un lugar que, si soy sincero, no sé dónde es, pero me encantaría visitar, pero mi diseño 3D, algo que yo he hecho, lo estoy paseando en un monumento, a lo mejor en otra parte del mundo, pero es un espacio real. O sea, a mí esa línea, como hemos diluido en este último curso, la línea entre lo digital y lo físico, a mí eso me fascinó, y por eso quise incluirlo en esto. Para mí fue importante ese descubrimiento, y también iba muy bien para mi concepto, y explicarlo y poder incluirlo en la colección era esencial. Así que, bueno,
pues... Bueno, lo primero de esto. todo, enhorabuena por tu gran trabajo, aunque ya Por te lo supuesto ha que dicho sí. varias veces Gracias. Alejandro, pero yo también estoy sorprendida, la verdad, la primera vez que lo veo y quería darte la enhorabuena. Y ahora, sobre todo, que expliques a la gente que nos está viendo qué aplicaciones o cómo has visto tú un futuro profesional en esto, porque claro, la gente puede decir, vale, pero esto no se fabrica, entonces pues en la moda no tiene futuro, ¿no? Pues, para que expliques un poquito lo que estás haciendo tú ahora mismo Sí. en esas prácticas. Claro, yo esto de la moda aquí en el 3D lo llevé al extremo porque estuve empezando y porque quería llegar al tope de mis posibilidades. Pero esta aplicación es el mundo real, es por ejemplo el trabajo que estoy ahora, que conseguí gracias a vosotros y gracias al curso de 3D. Yo ahora estoy trabajando como diseñador 3D para Pepe Jeans. Y esto tiene, el 3D es una herramienta ahora mismo casi esencial. Es un departamento nuevo, se está generando ahora esta discusión, estas conversaciones, como los departamentos más tradicionales de una marca de moda, pues un patronista, un diseñador y luego una producción en la otra parte del mundo. El 3D está comunicando esos tres departamentos con una herramienta que es muy intuitiva, en este caso Clo es muy intuitivo, es rápido, es eficaz y es bastante realista hasta cierto punto. Entonces yo estoy trabajando como diseñador, yo traslado diseños del equipo de diseño, los traslado a 3D, se realizan cambios, pruebas de color, se generan pues esas paletas de color alrededor de un diseño y esos diseños ya acabados en 3D son fichas técnicas muy fiables y muy concretas de detalles pues que luego la fábrica, pues por ejemplo en Portugal o en Turquía o en India, tienen una referencia muy visual y muy realista del producto que se necesita. Y con este proceso hemos saltado muchos pasos de prototipado, mucho corte de tela, mucho corte de papel. Bueno, el propio envío de las pruebas a ese sitio, Los o sea, envíos, los costes de... Claro, efectivamente. de Entonces transporte y este es todo. el punto final de sostenibilidad que el 3D también ofrece, que me pareció muy interesante y que en mi carrera profesional ahora mismo es lo que la empresa necesitaba y lo que se está ahora, de lo que se está trabajando ahora. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotros y hacer partícipes a todos los que nos estén viendo. Esperamos y deseamos que, bueno, pues que esto sea solo el principio de tu carrera profesional como diseñador de moda 3D. Gracias. Y te esperamos, sabes que la Tecnocreativa es tu casa cuando quieras. Volveremos seguro. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias a todos.